Este es un encuentro que me conmueve, me toca el alma, me toca las fibras. Me toca las fibras como demócrata, me toca las fibras humanas y me toca también las fibras de la fraternidad. Y quisiera aprovechar este encuentro para agradecerle a toda la comunidad venezolana por este gesto de cariño y de agradecimiento. Pero yo debo decirlo, somos nosotros quienes todos los días queremos expresarles a ustedes nuestro compromiso por el retorno de la libertad y la democracia a Venezuela. Es triste a veces tener que recordar momentos aciagos de nuestras tierras, pero es pertinente recordarlos para entender lo que ha sido la batalla del pueblo venezolano. Muchas veces, con el pasar de los años, se tiende a perder la esencia mismo de los actos que hoy nos motivan a luchar de manera constante por la libertad. Hace 22 años, el pueblo venezolano vio cómo surgían los cantos de sirena. Cantos de sirena que surgieron por los debates torpes, también dentro del establecimiento partidista tradicional. Las peleas injustificadas entre adecos y copellanos fueron tal vez capitalizadas por quienes estaban reivindicando un mensaje revolucionario, entre comillas, y un mensaje de una nueva fraternidad, y un mensaje de progreso, y un mensaje de concordia. Y lo que hicieron fue progresivamente ir sembrando un odio en unos sectores de la población, unos sentimientos de frustración y desasosiego, y donde estaba ahí la figura de ese redentor que quería llegar a apaciguar todos esos momentos difíciles y venderle al pueblo venezolano una ilusión en democracia. Recuerdo además cómo en esos cantos de sirena, quien había decidido por la vía armada de poner un gobierno años atrás, se presentaba como un corderito y decía en las entrevistas que él solamente gobernaría su periodo, que él no extendería sus mandatos. Y están esos testimonios por los grandes periodistas de América Latina. Yo recuerdo aquella noche sentado con mi padre viendo televisión cuando María Elvira Salazar, en uno de los programas que se transmitían en ese momento por televisión de suscripción en Colombia, entrevistaba a ese teniente coronel que usaba saco y corbata y sofisticaba su lenguaje y con la tranquilidad carismática estaba sigilosamente edificando el camino de la opresión, pero decía sutilmente que nunca extendería su mandato, que jamás perseguiría la reelección, que gobernaría de conformidad con la Constitución venezolana. Y recuerdo además cómo también en el fragor de las elecciones y tal vez con candidatos que no tenían en ese momento el peso suficiente para encarnar una institucionalidad vigorosa, democrática, construida después de tantos años y con tanto sacrificio y después de haber experimentado también la dictadura, y que tal vez con sus cuestionamientos o no, recibía por lo menos la concordia de Punto Fijo en adelante. No tenían ese candidato y el apacible teniente coronel con su carisma llegaba a la presidencia de Venezuela. Recuerdo, por ejemplo, a muchos empresarios que creyeron que la docilidad sería una forma de capturar a ese personaje,
que lo podrían controlar, que podrían dialogar institucionalmente. Pero lo que no entendían era que en la doctrina de ese teniente coronel estaba claro que cualquier sentimiento de nobleza sería interpretado como un sentimiento de debilidad. Y ahí empezó desde la democracia a gestarse la dictocracia, el buscar una asamblea constituyente para refundar la república, el buscar nuevas mayorías y el empezar a tomar institucionalmente el control de los organismos que deberían ser contrapesos al poder presidencial. Sigilosamente fueron cayendo una a una nuevos organismos de control y los existentes. Y para ese momento el pueblo latinoamericano, bajo esa premisa de libre determinación de los pueblos, guardó silencio. Y siguió guardando silencio cuando después vino la segunda víctima, que fueron los medios de comunicación, que empezaron con la intimidación, primero, antes de la intimidación, inclusive con el diálogo noble. Hagámonos pasito, miremos al otro lado, no ofusquemos al nuevo gobierno. Tal vez esto es lo que quiere el pueblo venezolano, no entremos en la controversia. Y se fueron tomando uno a uno todos los medios de comunicación. Utilizaron el poder de las superintendencias para intimidar al sector privado. Y unos pocos que creían que tenían influencia la fueron perdiendo en la medida que se capturaba más poder desde el Ejecutivo. Y después vino la otra víctima, las fuerzas militares, donde empezaron con los cambios de cúpula periódicos. Primero dejaron algunos que ya tenían algún nivel de reconocimiento y después los iban decapitando hasta que llegaron a la cúpula que fuera única y exclusivamente leal a las instrucciones del teniente coronel, pero con algo muy grave, que fue darle a los generales el acceso al enriquecimiento a través del Estado. Una forma también de apaciguar a las fuerzas militares. Y Latinoamérica seguía en silencio, en un silencio cómplice. Y lo que empezó siendo democracia se volvió dictocracia y muy rápidamente en dictadura, aprovechando los términos de intercambio, los precios del petróleo, y empezaron a hacer desbordadas inversiones sociales con la bandera de aliviar el hambre del pueblo venezolano, que trajo consigo la creación de núcleos barriales que iban también capturando territorialmente cualquier posibilidad de libre pensamiento en la sociedad venezolana. Claro que hubo elecciones y remedios de elecciones. Claro que hubo inclusive referendos, inclusive con reuniones, con resultados adversos, pero se iba consolidando cada vez más ese deterioro. Y Latinoamérica seguía en silencio. Y cuando se dieron cuenta, ya el teniente coronel tenía herederos y ya tenía el Estado convertido en un narcoestado, cómplice de las FARC, cómplice del ELN, con un cártel adentro de su estructura de poder. Y ya sin la existencia del teniente coronel, perfectamente su sucesor escogido a dedo, podía por esas mismas fuerzas ya capturadas prolongar la mal llamada revolución para convertirla en la más oprobiosa de todas las dictaduras que haya visto el continente. Ya no con las bonanzas petroleras, pero ya con el aparato económico totalmente capturado y con un deterioro progresivo de las condiciones de vida.
y Latinoamérica seguía en silencio. Yo recuerdo todo esto no para generar en ustedes un recuerdo trágico, sino recuerdo todo esto para darnos cuenta que la democracia se puede perder, que la democracia es como la salud, que cuando la tenemos la consideramos nuestra por siempre, pero a veces cuando está amenazada o en quebrantos graves, ya puede ser muy tarde. Y yo creo que uno de los problemas que hoy tenemos claramente fue el silencio cómplice de América Latina en todo este proceso. Y en muchos países que prefirieron las relaciones diplomáticas, melifluas, salameras, a tener la firmeza de denunciar lo que estaba ocurriendo. Inclusive con la vigencia de la Carta Democrática Interamericana. Y yo fui un joven que creció viendo ese fenómeno y que creció además sabiendo lo que significaba para nuestro país Venezuela. Y lo he dicho en muchas ocasiones, mi tío Antonio Tono, hermano de mi abuela Estela Tono, fue a Venezuela en 1962, en un momento muy difícil de la historia de Colombia, y fue recibido con los brazos abiertos. Y lo vi regresar con sus maletas a Colombia en el año 2001, diciéndome: sobrino, lo que le viene a Venezuela va a ser muy grave. Entendí eso siempre y por eso elevé mi voz desde donde pude para enfrentar esa dictadura. Y como senador de la República, viendo los presos políticos en Venezuela y el silencio de América Latina, logramos tramitar la primera resolución venida de una proposición donde la mayoría del Senado de Colombia pedía la liberación de los presos políticos. Hoy recuerdo cuánta perseverancia tuvo Juan Mario Lacerna en ese frente en el Congreso de Colombia y heredé esa bandera. Hoy recuerdo cuántas veces vi a la oposición, que en realidad nunca debió llamarse oposición, sino la resistencia democrática, porque en Venezuela no hay oposición, ahí es una resistencia democrática a la opresión. Y no me tembló el pulso ir a denunciar a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional cuando muchas personas pensaban que era una causa perdida. Pero aunque se demore, logramos una investigación formal. Y tampoco me tembló el pulso decir que cuando aspirara a la presidencia y si ganaba la presidencia convocaría a otros jefes de Estado para que hiciéramos lo propio. 9 jefes de Estado denunciamos a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y el secretario Almagro también, cumpliendo ese objetivo. Y qué curioso, porque en Colombia la relación con el régimen dictatorial pasó por distintos modos y formas. Cuando los necesitaron, entonces guante de seda, genuflexión total, melosería y después rechazo, porque ya era tan obvio la situación arbitraria que ya sencillamente no se podía seguir en la otra tendencia. Recuerdo cuando los colombianos fueron expulsados cruelmente por Nicolás Maduro, con casas marcadas en el año 2015, recordando el oprobio del nazismo. Recuerdo cómo cuando llegué a la presidencia llevábamos 2 años sin embajador en Caracas, pero nadie se acuerda. Porque ahora, si Duque enfrenta a Maduro, es una política unilateral, aislacionista. Pero se les olvida que en el pasado Colombia participó antes de que yo fuera presidente en la creación del Grupo de Lima, porque era tan obvia la conducta trabiliaria que tenían que buscar un encuentro multilateral.
Y recuerdo también cómo desde el primer día que llegué a la presidencia mantuve las relaciones consulares, que terminaron no por Iván Duque, porque las relaciones consulares poco o nada tienen que ver con relaciones políticas, sino un servicio de atención al ciudadano que está en otro lugar, y por eso hay una convención internacional como la Convención de Viena. Pero no, el dictador le dio 48 horas al personal consular para salir de Venezuela a comienzos del año 2019. También se olvida. Pero lo que hemos definido, y ha sido con total claridad, es denunciar el oprobio hasta el punto de haber ido también a la Asamblea de Naciones Unidas y mostrar un reporte con todos los campamentos donde estaban los terroristas colombianos, y trataron de hacer mofa a algunos, y trataron de decir que simplemente por un par de imágenes la información que había era inconsistente. Pero los hechos son los hechos, mis queridos amigos, y todos los bandidos cayeron donde tenían esos campamentos. Todos. Quedan poquitos, porque la ley del bandido es esa. El bandido muere en su ley. Y recuerdo también cómo, cuando aspiré a la presidencia, hicimos desde el Congreso de la República un debate con Federico Hoyos y le decíamos a la entonces canciller: viene una crisis migratoria de proporciones bíblicas, pero también fue eludido el debate. Hoy, queridos amigos, recuerdo cuando en campaña le prometí al pueblo venezolano que mi relación con la dictadura sería ninguna, pero mi relación con el pueblo venezolano sería toda. Y no solamente los recibimos con los brazos abiertos, con el corazón henchido, sino que también empezamos desde lo más básico, evitar que los niños cayeran en el riesgo de apatridia, en dar servicios en la frontera, en apoyar a la Asamblea Nacional como último vestigio de la democracia, en reconocer, no unilateral sino multilateralmente, al gobierno interino, en darle la exposición a su voz y en después crear un estatuto de protección temporal para que los migrantes no se sintieran abandonados, sino visibles en territorio colombiano para ejercer sus derechos a plenitud. Que pudieran entrar al sistema de seguridad social, que pudieran ser recibidos en un hospital, que pudieran adquirir una casa, que pudieran abrir una cuenta de ahorros, que fueran visibles en un mundo donde la migración está sujeta o a la xenofobia o a la indiferencia. Aquí no. Aquí recogimos ese valor ancestral y el ser hermanos siameses con todo el pueblo venezolano, porque nuestra historia está marcada por ese halo indivisible. Y lo dije en República Dominicana en un encuentro: fue un venezolano, Francisco de Miranda, el que nos trajo el tricolor amarillo, azul y rojo. Fueron las tertulias en la Sociedad de la Libertad caraqueña, cuando Simón Bolívar, después de haber perdido a María Teresa del Toro, después de haber estado en los momentos de frustración en Europa, de haberse embarcado desde Cádiz, llegando a Charleston y después a La Guaira para construir ese sueño de la libertad, empezaba a generar estas discusiones que se tradujeron en ese sueño de la República, que fue labrado también con el apoyo de venezolanos como Antonio José de Sucre, y que contó también con esos centauros indomables, catires, bajo el comando de José Antonio Páez, que persuadidos por Bolívar cruzaron el páramo de Pisba para triunfar en Boyacá y sorprender a Barreiro. Nuestra libertad no hubiera sido posible sin esa herencia venezolana y también sin haberse encontrado con los héroes de Colombia. Y nuestro país no hubiera tenido tantos compatriotas saliendo de desgracia si no hubiéramos tenido el brazo abierto los venezolanos en su momento. Como presidente he actuado con esa consistencia y con esa coherencia. Y tengo preocupaciones,
Tengo preocupaciones de la fatiga latinoamericana, porque la fatiga latinoamericana siempre la han capitalizado los autócratas y los dictadores. Ese deseo de no perseverar en las causas consistentes y más bien entrar en esa peligrosa etapa del pragmatismo, donde preferimos un comercio para validar a una dictadura, donde preferimos un puente abierto a validar a la dictadura. La frontera entre Colombia y Venezuela está abierta hace más de año y medio. Y el dictador, si tanto quiere buscar que se abran las fronteras, que quite los contenedores de tienditas, que nos puso fue él. Pero mucho cuidado con volver a la misma trampa a la que Chávez llevó a Colombia, porque es la misma técnica de la boa. Suavecito, suavecito, no se siente y se va enrollando hasta que empieza a asfixiar. Y dicen que se abre el comercio y entonces empiezan a generar un halo de tranquilidad pasando camiones de un lado al otro y empiezan a dar credibilidad de vender al fiado hasta que el día de mañana logran tal interdependencia que son capaces de volver a los mismos cierres, presiones y chantajes a los que se sometió Colombia cuando perdió el comercio en el año 2007 y 2008. Excúsenme, queridos amigos, que yo me extienda diciendo todo esto, pero es que me siento en el deber de decirlo y me siento en el deber de advertirlo. Colombia ha sido el muro de contención de esa dictadura. Colombia ha sido el modelo democrático que en el mundo ha expuesto a esa dictadura. Recuerdo inclusive cuando a comienzos del 2019 incendiaron los camiones que llevaban la ayuda humanitaria al otro lado y había personas celebrando eso porque consideraban que era una derrota del presidente Duque. ¡Qué mezquindad! Pareciera que celebran cada minuto que el dictador se queda más en el poder solamente para que el presidente Duque se tenga que tragar sus palabras de que los días de Maduro están contados. No me arrepiento de haberlo dicho, lo diría una y mil veces y seguiría abrazando esa causa una y mil veces porque luchar contra una dictadura nunca será una causa perdida, nunca será una causa perdida. Y lo dije en Dominicana, yo no necesito ser presidente para seguir defendiendo esa causa. Y no necesito ser presidente para seguirle diciendo a la resistencia democrática que aquí tendrán una voz y que me pararé siempre firme frente a tanto atropello y tanta ignominia. Y no es cambiando por petróleo, por dictadura, como se superan los problemas. Y no es cambiando comercio por dictadura, como se construye la paz. Ustedes no están solos y nunca lo han estado. Y cada migrante venezolano que tiene un estatuto de protección temporal hoy, cuando nos dijeron que no iba a ser posible, Lucas, y aprovecho para agradecerle también a Juan Francisco, agradecerle al equipo de la presidencia también, a María Paula Correa que trabajó tanto conmigo en esto, la Cancillería, por supuesto. Cada persona que tiene una tarjeta hoy la ha recibido en 1 año y 4 meses, utilizando la mejor tecnología, pero es su pasaporte que reivindica el artículo 83 de la Constitución de Cúcuta, después en el artículo 100 de nuestra Constitución vigente en Colombia. Quiero cerrar diciéndoles a ustedes que esta batalla continúa y que no vamos a desfallecer y que esta batalla será cada vez más exigente, requerirá más inteligencia, más pasión, más emoción, pero la batalla continúa. Y mis últimas palabras hoy aquí, en este encuentro, donde he recibido estos 2 bellos libros, Gaby, lo agradezco en el alma, Dalita. El libertador Simón Bolívar se definió a sí mismo como el hombre de las dificultades, pero el verdadero bolivarismo cree en la democracia. A pesar de algunas decisiones del libertador que las han tratado de sacar del contexto histórico. Pero el libertador fue siempre un amante de las instituciones.
y fue un amante de la separación de poderes, y fue un amante de la iniciativa privada. Por eso la palabra propiedad está repetida como un valor fundacional en la Constitución de Cúcuta en su artículo 3. Y fue ante todo un pluralista, y fue ante todo un visionario que entendía que la república solamente funciona cuando le brinda la mayor felicidad a la mayor cantidad de los pobladores. Por eso yo quiero reivindicar el bolivarismo frente al bolivarianismo de Chávez y de Maduro y de Diosdado y de Tarek y de toda esa recua de bandidos. Ese bolivarianismo de ellos ha sido una adaptación, una malformación del pensamiento del Libertador para adoctrinar a la población. El verdadero bolivarismo es el que luchará perseverante por el retorno de la democracia en Venezuela. El verdadero bolivarismo es el que no desfallece ante la opresión. El verdadero bolivarismo es el que lucha incansablemente para que cada ciudadano pueda pronunciarse en libertad, desarrollarse en libertad y proyectar su existencia en libertad. Por eso fue en este gobierno donde sacamos la espada de Bolívar y la pusimos en la casa de todos los colombianos, expuesta al público, como un mensaje que allí está nuestra libertad, y esa espada está desenvainada, porque la libertad se defiende con la frente en alto y, si es necesario, con la quietud yerta. Ese será mi compromiso siempre con la Carta Democrática de América Latina, con mi país, y por supuesto, yo sé que estaré vivo, y estaré vivo muy pronto, cuando esté regresando la democracia al Palacio de Miraflores. Porque aunque el dictador crea que América Latina se está pintando como una región que le va a permitir más años de oprobio, los pueblos saben ser sabios. Y yo creo que Latinoamérica se va a dar cuenta muy rápido, más rápido que lo que todos nos imaginamos, de toda esa confabulación, y los muros de la opresión van a caer. Los quiero, les agradezco de corazón este detalle tan especial, y en nombre del pueblo colombiano, a toda la diáspora venezolana, yo digo la diáspora, no los refugiados, querido doctor Smolansky, aunque yo sé que es un término que ustedes lo saben emplear, porque para nosotros no son extranjeros, sino hermanos a los cuales les estamos brindando abrigo y compañía. Y permítanme solamente cerrar con esto. Hace 4 años me preguntaron en una entrevista que por qué era yo esa voz tan cruda con Nicolás Maduro, y utilicé un símil. Yo dije, ¿qué pasa si yo vivo en un apartamento y el habitante del apartamento del lado todos los días golpea a su mujer y a sus hijos, y se oyen los gritos de pared a pared, y se oye el maltrato, y se oye el sufrimiento? Debemos al otro día saludar al vecino en el ascensor cortésmente para hacernos pasito y evitar la controversia, o debemos denunciarlo para que cese el oprobio. Nunca me arrepentiré de haber hecho lo correcto, denunciar el oprobio y denunciar al vecino, algo que América Latina no hizo y dejó incubar durante tantos años. Y por eso, hacerlo es estar en el lado correcto de la historia. Saludar y abrazar al vecino será legitimar tanta violencia y tanto desastre. Muchísimas gracias.